Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen Buenos día, días. buen día a Buenos todas. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Estás cantando? ¿Qué pasa? Sí, No, dije buen día. Le estoy poniendo onda, chicos. Gracias, gracias, No, Carla. no me No comprenden. podemos explicarlo, pero está bien. Gracias. Ella está bien. Sí, está bien. Yo estoy bien. Sí. Bueno, sigue habiendo novedades de esta historieta que claramente es la historia del verano, por lo menos en términos políticos, que en realidad, a ver, más que una historia, parece casi una saga ya a esta altura. El culebrón del verano. Sí, pero más que un culebrón, Policial. o hasta casi una de esas tipo Game of Thrones, donde hay historias, viste, que de está repente bien. desaparecen y vuelven a aparecer 2 temporadas más tarde, Es verdad. se entrecruzan, no terminás de saber bien para quién juega cada uno. Y el mapa recién estamos reconstruyéndolo, viendo algunos de los accidentes geográficos más notorios, pero el detalle todavía no se conoce, hay todavía mucho por debajo de la superficie, y parte de lo interesante de toda esta historia es si sirve para que deje de estar debajo de la superficie. Creo que eso es lo que está tratando de evitar también el sector que está bajo la lupa en este momento. Pero va avanzando y se siguen conociendo nuevos detalles, se siguen conociendo nuevas cuestiones. Políticamente sigue habiendo nuevas repercusiones. Cuesta a veces jerarquizar la información y ver cuál de todas las novedades que van surgiendo es la más importante para ir completando un relato que sea además fácil de entender, que es uno de los grandes desafíos de estos temas, que es que lleguen a la sociedad y que no parezcan algo que les resulta ajeno. En ese sentido, creo que el involucramiento de los gobernadores, de algunos gobernadores del interior, es una de las grandes novedades de este proceso político, porque desde hace muchos años, por lo menos desde la crisis de 2001 para acá, o desde Duhalde para acá, se generó una dinámica con la política del interior que tiene mucho que ver con una cuestión de cuidar mucho más el campo propio que pensar en una proyección nacional, por la dificultad que tiene una proyección nacional en esta etapa donde toda la política giraba en torno a la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, ¿sí? Porque esa es quizás la gran característica de los últimos 20 años de la política argentina, una política muy Buenos Aires céntrica. Y ante esa situación los gobernadores durante mucho tiempo se sintieron más o menos cómodos, digamos, negociaban algunas cuestiones para sus provincias, se quedaban afuera de los grandes temas nacionales y lograban un, digamos, récord muy alto de éxito electoral, ya sea renovación o al poner algún delfín. Bueno, ese esquema parece estar cambiando con el paso al frente que están dando algunos gobernadores. Zamora ayer publicó una nueva carta, muy fuerte, en términos, la verdad, muy, muy fuertes, donde no solamente se autoexcluye de una candidatura, ¿sí? Algo que también es interesante porque era un nombre que estaba apareciendo fuerte en algunos círculos, pero que hace una arenga muy política y muy, muy distinta al tono al que le estábamos acostumbrados a conocerle, quizás cuando estaba en el Senado, porque como gobernador hasta ahora no había dado muchas notas. A eso se le suma que Quintela también sumó nuevas denuncias penales en paralelo al juicio político contra los jueces de la Corte, especialmente contra Rosati, contra su mano derecha Robles. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes, creo que hay que prestarle mucha atención al rol que puedan llegar a tener los gobernadores en este proceso. Y lo mismo lo que pase con los gobernadores que quizás con este cambio de estilo, de carta y todo eso, no se sientan tan cómodos y empiezan a alejarse quizás un poco de la deriva del Frente de Todos. No es casual que cuando uno marca las provincias que están de alguna manera alejándose o abriéndose, gobernadores peronistas que no están participando de esto, uno encuentra Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan. La franja amarilla de la camiseta de Boca, que era el mapa electoral, ¿sí? Son gobernadores de distritos donde se hace fuerte y se hizo siempre fuerte la oposición, y son gobernadores de distritos que tienen en sus bases un peronismo más conservador, si se quiere, más vinculado con alguna cuestión de la industria rural, más vinculado más allá de lo que pasa en Rosario, más allá de lo que pasa en los grandes centros urbanos. Entonces ahí también, ayer hablábamos,
En junio se definen, antes del cierre de listas, las alianzas, y creo que este año esa fecha va a ser la más importante de junio. No tanto quién está en cada lista, sino con quién va cada quien y cómo se ordenan las dos grandes coaliciones o se desordenan las dos grandes coaliciones. Y de nuevo, los gobernadores van a tener un rol central en eso, en esa discusión de cómo va a ser el armado político del peronismo este año. Sí, hablábamos antes de la importancia que tenía que los gobernadores estuvieran encima de este tema y, por ejemplo, presentando denuncia como hizo ayer Quintela, más allá de la deriva, por ejemplo, la que se abrió en Santiago del Estero, ya apareció, ya está en Comodoro Pi. Pero no importa, me parece que igual mantiene el tema que el juez de la provincia pida alguna medida de prueba antes de que se la saquen a esa causa, y ahora sumando nuevos denunciados en el caso de La Rioja, me parece importante porque eso insta a que los jueces que tomen después ese expediente tengan que avanzar sí o sí. Y además le da un apoyo político, ¿no? a la movida que hizo el presidente, mantiene eso. Ayer hubo una declaración también de los intendentes, de la Federación de Municipios. Bueno, que se vaya sumando, que vaya tomando volumen político, me parece que es importante, como decís vos, que se sumen los gobernadores, que muchas veces se mantienen muy ajenos, ¿no? Sí. Salvo los de alguna provincia central, el resto como se mantiene totalmente ajeno a las cuestiones nacionales, que estén ahí, me parece muy un cambio en este tema. Sí, la verdad que le da mucho volumen, y un dato no me parece menor al reto que estabas haciendo, Nico, es que hay que ver a qué provincias pertenecen los 4 jueces de la Corte. Digo, 2 son de Santa Fe, uno de Córdoba y otro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, para también prestar atención a las ausencias en este apoyo. Absolutamente. Y aunque acá, a ver, yo creo que en Buenos Aires es difícil a veces darle magnitud a la figura de los gobernadores. Porque desde la política porteño-centrista o Buenos Aires-centrista, el gobernador puede aparecer como una figura accesoria o como alguien que no tiene demasiado peso en la política. Pero en general los gobernadores en sus provincias y en las provincias que las rodean son voces de mucha autoridad y muy respetadas. Eso es interesante, digamos, esa cuestión también de contagio de las provincias que la rodean, que se veía en una época cuando los Rodríguez se alternaban para ser candidatos a presidente. Bueno, ganaban San Luis, pero además les iba bastante bien en Córdoba, les iba bien en San Juan. Digo, cuando se puede ver de cerca el trabajo de un gobernador, eso genera una relación que no está mediada por los grandes medios de comunicación, que los porteños, si no viajamos al interior, no nos enteramos que existe eso. Y cuando digo los porteños, incluyo a gente que se dedica a hacer análisis político y demás. Y que ha sido durante 20 años un actor dormido en la política nacional, porque la Liga de Gobernadores, esa que aparecía cada vez que había que discutir algo, era un encuentro ad hoc. Se juntaban para ponerse de acuerdo cuánto iban a pedirle al gobierno, le mostraban un poquito los dientes y en cuanto recibían lo que querían, taza a taza. No existía una Liga de Gobernadores como tal. Tampoco creo que exista ahora, pero ahora están discutiendo algo más que recursos. Y parecen estar dispuestos a involucrarse en serio en esa discusión. No es solo un acompañamiento pasivo. Y pagando los costos. Porque vos viste que Zamora, en cuanto tomó protagonismo, el otro día le hicieron una nota en La Nación, ya directamente lo ponían como socio de narcotráfico. O sea, de movida, ¿no? Ese es el costo. Vos sacás la cabeza y ahí te apuntas. Y como contraparte a eso, y así como se demostró que acá miramos poco a las provincias y a los gobernadores, me parece que también se generó que en las provincias se vea más la mafia de la Corte. Digo, la Corte tuvo, si se quiere, 2 malas imágenes hacia las provincias. Primero el fallo en el que defendió a Larreta ante la causa por coparticipación, pero también mostró que es tan mafiosa que hay gobernadores que incluso siendo parte del frente no se están pronunciando. Entonces me parece que a la vez que los gobernadores se fortalecen, incluso en un mapa electoral que seguramente traiga mucha mayor participación de las provincias en la campaña, la Corte también perdió bastante ante las provincias en este último tiempo. Me parece que es un capital a aprovechar,
más allá de lo que acá tenemos más de conocimiento y a nivel nacional también, digo, en este caso es, bueno, una corte que no está defendiendo el federalismo y tiene que tener un costo también. Y no es un dato menor en ese sentido, que este es un año electoral donde todos estos gobernadores van a tener que ir a refrendar ante las urnas. Si ellos pensaran que lo que están haciendo es muy impopular ante su electorado, que conocen mucho mejor que nosotros, les puedo asegurar, no lo harían. ¿Sí? Claramente, si Zamora toma esta postura, si Quintela toma esta postura, es porque sabe que el electorado de Santiago del Estero, que el electorado del resto de las provincias del norte, del electorado del interior, no ve con buenos ojos lo que está haciendo la Corte Suprema, no ve con buenos ojos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desconfía del hecho de que en las últimas 2 décadas y media la Ciudad de Buenos Aires haya puesto 2 presidentes, que fueron 2 presidentes que fueron muy dañinos para las provincias y ahora están encaminándose a poner el tercero. Eso estoy seguro que enciende una luz de alarma en los electorales locales. Y quienes saben interpelarlo, mejor, mal que le pese al presidente, que dice que es el mar federal de los porteños y demás, pero son los gobernadores, no cabe ninguna duda al respecto. Sí, totalmente. Y a propósito de lo que decías de estos gobernadores de centro del país y de centro de pensamiento, porque se les dice de centro que en realidad son de derecha, ¿no? Más bien. Lo que pasa es que Milei te corre un poquito más la derecha, entonces está como, estamos reubicados. Claro, Sí. claro, pero en los polos siempre después cuando aparecen los imanes te van para un lado. Sí, bueno, viste que se habla, Schiaretti está con la idea de hacer de nuevo una vía del medio, donde no sé si él sería candidato a presidente o algo, y ahora se entusiasma con este silencio de Perotti, recién hablábamos con el diputado Tonioli, de Perotti, el silencio de Bordet, que ellos se podrían sumar a esta alianza de centro con un peronismo disidente, ¿no? Es peligroso para el Frente de Todos que ocurra eso. Yo no creo que suceda, pero bueno, hay algunos que empiezan a alentar eso. Siempre, siempre. Aparte hay operadores, bueno, está este consultor Guillermo Seita, la otra vez sacó estas encuestas. Yo no puedo creer que es el dueño de Management and Fit, Sí. y yo no puedo creer que las sigan dando esas encuestas como ciertas, ¿no? Porque daba ya a Milei segundo, Sí, muy ¿no? gracioso. Cualquier cosa, es la misma consultora que en el 2019 dijo que Empate Macri técnico. estaban empatando antes de las PASO, que ganó por 15 puntos Alberto Fernández. Igual ahí lo curioso en lo que decís vos, Fer, de estas provincias del centro que empiezan a mostrar una tonalidad más, digamos, de peronismo conservador, es... Evidentemente están viendo que Juntos por el Cambio está mejor. Digamos, en Entre Ríos las encuestas le dan muy bien, en Santa Fe las encuestas le dan muy bien, tienen muchas esperanzas con San Juan, no saben bien qué es lo que va a pasar con Córdoba, pero se la pueden quedar este año, disputar bien este año y en 2027 tal vez apostar a quedarse con la gobernación finalmente y cooptar toda la parte centro. Entonces, evidentemente ahí hay un pensamiento que está en la sociedad, que está más ligado a la propuesta de Juntos por el Cambio que a la del peronismo. Por lo tanto, uno entiende también por qué un vuelco hacia una propuesta tal vez un poco más conservadora, si querés, porque evidentemente la sociedad está yendo para ahí. Ahora, en los términos prácticos, ¿de qué te sirve presentar una propuesta que se parezca o que intente parecerse a otra que ya existe? Es el gran problema de Manes. También, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo te diferencias? Porque para votar una copia te quedás con el original, Sí, siempre. Schiaretti tiene otro problema también, que es el problema del pastorcito mentiroso. Sí, es una historia que se repite cada 4 años. El gobernador de Córdoba, Schiaretti de la Sota, que se venían alternando desde hace décadas, alentaba la idea de una postulación nacional para cerrar filas dentro de la provincia y ser muy competitivo en la elección provincial, que en Córdoba siempre es unos días antes que las PASO. Unos días antes de las PASO nacionales siempre es la elección a gobernador en Córdoba, a principios de agosto, fines de julio. Y una vez que ganan la provincia, se chupan el dedo, lo sacan al coso, miden el vientito y dicen, no, la verdad me voy a quedar acá, no voy a salir a la intemperie de la arena nacional. Pasó por lo menos 3 o 4 veces y dejaron siempre gente pagando. Acuérdense que la candidatura de Labaña en 2019, Labaña Urtubey, fue lo que quedó desarmado, que estaba encabezando Schiaretti y que incluía a otros jugadores que terminaron al frente de todos, medio porque Schiaretti no jugó y no tenían dónde recaer. Era Massa, que terminó enfrente de todo, Pichetto, que terminó Juntos por el Cambio. Pero todo eso se empezó a desarmar cuando Schiaretti
que había prometido convocar a una mesa nacional después de ganar la provincia de Córdoba, ganó la provincia de Córdoba y no convocó a ninguna mesa nacional. Yo, si fuera Urtubey, si fuera Uñac, Bordet, tendría cuidado con eso, ¿no? Porque no sería la primera vez que Schiaretti usa a la política nacional para ordenar la interna en Córdoba, en una Córdoba que además creo que por primera vez el peronismo cordobés está en riesgo real de perder la gobernación, porque hasta ahora venían perdiendo todas las legislativas, pero ganando las ejecutivas, y el escenario este año es bastante más incierto. Sí. Sí, no está asegurado que pase una cosa o la otra, todavía no se sabe bien, pero sí se puede tener una elección competitiva, y es cierto que también está esperando definir el calendario electoral dependiendo de qué es lo que vaya a hacer él, ¿no? Si, como decía Fer, va a ser candidato a presidente, acercar o alejar más las elecciones locales de las presidenciales. Por eso tampoco se conoce muy bien qué es lo que va a pasar este año en Córdoba. Claro, así que sí, hay una especulación muy fuerte ahí. Lo que tiene diferente esta ocasión con la anterior es que Schiaretti no puede ser reelecto. Claro. Así es. El candidato es el actual intendente, ¿no? De capitalino, Sí, Yarlora. Y además que tiene una edad que ya Sí. es esta o no es ninguna, ¿no? Y tuvo problemas de salud importantes hace poco. Ahora está recuperado, está plenamente recuperado, pero sabemos que una campaña presidencial es un trote, y si llegás a ganar ni te cuento. Habrá que ver, Claro. habrá que ver si efectivamente está viendo que esta vez sí puede ser su oportunidad. Es un político con muchísimo olfato, o si otra vez está con un buzón, digamos. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar en esta situación de Perotti y Bordet, ¿no? Si se sentirían atraídos por este peronismo de centro, que aparte juegan un poco como fuerzas provinciales, ¿no? Porque Un poco sí. Córdoba creó el Hacemos por Córdoba, Perotti lanzó la línea Hacemos por Santa Fe, emulando lo de Schiaretti, y si hacemos un Hacemos por Argentina, como un peronismo de centro-derecha, bueno, sería muy complicado para que haya una división en el frente de todos, ¿no? Sí, bueno, pues yo por eso hablaba de que quizás Sería este muy año funcional al macrismo, ¿no? hay que prestarle más atención a cómo cierran las alianzas que a cómo cierran las listas y las candidaturas, porque ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio tiene garantizado hoy llegar íntegro a junio, que es cuando se define esto. Y de junio a octubre también hay un largo trecho. De junio a octubre hay un largo trecho. Igual, sobre eso de si sería funcional o no al macrismo, y lo pongo como o a Juntos por el Cambio, lo pongo como una pregunta, porque en algún momento de esas filas me lo habían analizado. Decían, ¿qué pasaría si el Frente de Todos va como Frente de Todos a las elecciones, pero al mismo tiempo logra impulsar o logra darle nacimiento a una pata peronista más conservadora y mantener a los libertarios en un nivel interesante de votos que, digamos, no le alcance para ganar, pero sí para sacarle un poco de las voluntades duras a Juntos por el Cambio? Entonces le sacarías con un peronismo conservador tal vez aquel electorado más de centro, y con el crecimiento de los libertarios aquel electorado más del a la dura. Entonces lo que se preguntaban es, ¿sería funcional a Juntos por el Cambio o podría perjudicar a Juntos por el Cambio que haya un robo por derecha y por izquierda, por llamarlo de algún Bueno, era un modo? poco también lo que se especulaba en estas semanas respecto a Bernie en la provincia de Buenos Aires, la posibilidad de una especie de ruptura ordenada para ir por afuera y capturar parte del voto de derecha. Son todas alquimias y fórmulas electorales que vamos a ver 100.000 este año. Sí. Las podemos comentar si se quiere como insumo del análisis o para divertirnos incluso. No tomaría nada de esto como algo dado a esta altura En del su partido. momento, pero fue en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero la candidatura de Randazzo claramente fue funcional al macrismo que le hizo perder a Cristina, ¿no? Sí. Fue exactamente los votos que por lo que le hizo Sí, perder. y también en la Ciudad de Buenos Aires, en donde, bueno, hoy contaba Fer que se fue a jugar el Tejo Larreta a la costa atlántica, digo, ahí también me parece que hay un ejercicio a hacer, porque lo charlábamos acá también hace algunos días. Hoy Larreta, potencialmente como candidato de la Nación, no tiene no compite contra una mala experiencia de sí mismo, ¿no? Ni casi que quedó pegada la mala experiencia de Macri. Sin embargo, sus candidatos a la Ciudad de Buenos Aires, que
todavía no están cerrados, pero que son varios ya propuestos, aún no están vinculados, hoy mediáticamente no los estamos pegando a D'Alessandro. Digo, me parece que es necesario empezar a poner en continuidad a los candidatos para la Ciudad de Buenos Aires con lo que está pasando hoy, con la Corte, con D'Alessandro y con lo que se conoció, digo, en estos chats. Me parece que hay un ejercicio que todavía no está hecho de empezar a broquelar información. Pero va a suceder, bueno, ahora Lustó va a estar el sábado con Rodríguez Larreta, ¿no? Seguramente va a tener que expresar ahí alguna posición respecto a esto que está sucediendo, ¿no? No, y tan importante me parece la reacción de los gobernadores a todo lo que está pasando. Digo que la propia Corte, cuando dicta la medida cautelar en favor de Cava en la coparticipación, se dedica en una resolución de 30 páginas en mencionar 3 o 4 veces que lo que estaba resolviendo no perjudicaba a ninguna provincia. Y lo resaltó 3 o 4 veces. Es decir, intentó buscar un equilibrio para con los gobernadores que efectivamente no le salió. No consiguió. Sí, efectivamente. Y con respecto a lo que decías vos, Giselle, yo creo que a medida que se sigan conociendo más elementos, porque ya si hay algo que dan por hecho todos los actores de este escándalo, es que lo que salió a la luz hasta ahora en cuanto a filtraciones es solo una parte, una fracción, y probablemente no la más importante de todo el material que está dando vueltas. Ayer, desde el propio PRO, reconocieron que no solamente D'Alessandro y Santilli fueron hackeados en noviembre, sino que en las últimas semanas hubo otros episodios que involucraron a otros funcionarios con otra modalidad, una que quizás ustedes le escucharon nombrar porque se utiliza mucho para tomar WhatsApps, para hacer estafas económicas, ¿sí? Te mandan un mensaje de un falso teléfono del Ministerio de Salud, te dicen que tenés el turno de la vacuna, que te va a llegar un código y que se los pases, y ese código que les estás pasando en realidad no verifica un turno, sino que es el código para que ellos se puedan meter en tu WhatsApp. Por lo que entendí de lo que me contaron ayer, hay varios funcionarios del gobierno de la ciudad que cayeron en esto y que podrían haber sido infiltrados. Yo no sé en WhatsApp cómo es una vez que tenés acceso a eso, si podés o no acceder al archivo. Creo que es diferente que en Telegram. Pero bueno, había preocupación en el gobierno de la ciudad de que todavía queda mucho material dando vueltas que puede salir a la luz. Ellos dicen, queda mucho material para que adulteren y nos hagan operaciones. Pero bueno, lo traduzco del lenguaje gobierno de la ciudad de Buenos Aires al lenguaje castellano. Saben que todavía puede haber nuevas revelaciones. Y a su vez, digo, por las dimensiones que tiene este hackeo, como lo llamemos, o esta forma de obtener información sin que la persona haya querido darla, de mínima, y el nivel de inversión que se supone que esto acarrea, la pregunta también es, digo, ¿fueron a buscar algo que ya sabían que existía o fueron a, bueno, campo abierto a ver qué encuentro? Porque si yo sé que no tenés absolutamente nada, ni siquiera busco todo eso. Digo, acá, más en esta forma de que estamos tratando de darle de quién operó a quién o quién financia esto y demás, me parece que no es que encontraron algo donde fueron a buscar, sino que fueron a buscar lo que ya sabían que existía. Bueno, está la tesis, ¿no?, que está desarrollando Eduardo Valdés, de que detrás de esto está los Super Mario Bros, ¿no? Estos ex policías de la ciudad que fueron a la AFI y que tienen toda una interna con este sector. A ver, en Comoropí hubo por lo menos 2 denuncias, en realidad una denuncia, pero que habla del hackeo de los celulares de Santilli y de D'Alessandro previa a la difusión, ¿no?, de esta filtración. Sí. O sea, esto está confirmadísimo. Sí. Y de Santilli aún no apareció nada, con lo cual sabemos que efectivamente alguien guarda esa información. Absolutamente. Ya que lo mencionás a Valdés, creo que hay que consignar, más allá de que yo estuve tratando de confirmarlo y todavía no pude, esta información sobre un encuentro la noche del 31 de diciembre en Punta del Este entre Carlos Rosenkrantz y Pepín Rodríguez Simón, según, insisto, la denuncia que hace Eduardo Valdés. Yo ayer estuve haciendo algunos llamados, tratando de confirmar, todavía no pude. Entiendo que otros colegas también están buscando la misma confirmación. Hubo otro dato ayer que podemos consignar como algo que está circulando, porque lo dicen dirigentes, entonces, insisto, lo consigno como algo que está circulando y que todavía no está chequeado, pero es que Silvio Robles no está en la Argentina.
y se teme que pueda haber un Pepín 2, digamos, en ese sentido. Bueno, hay muchas cosas raras que están dando vueltas, que en este mundo de espías además hay que tomar con muchísimo cuidado, porque si hay algo que está a la orden del día son las operaciones. Pero de nuevo, cada una de esas filtraciones, como pasó con los huemules, que luego se confirmó que todo lo que había ahí era cierto, cuando uno se entera por primera vez son absolutamente verosímiles y encajan como una pieza de rompecabezas en un rompecabezas que ya está armado. Digamos, no es que cuando me dicen Rosenkrantz estuvo con Pepín, yo digo, no, no te puedo creer. Sino que puede parecer algo hasta casi natural. Cuando te dicen Robles, que no tiene fueros ni ningún tipo de protección, no está en el país, y la verdad es que yo... Es congruente con cómo viene comportándose este espacio político. Si a mí me dijeras, mira, van a darle una orden de detención a tal dirigente peronista y se fugó, yo lo duraría más, porque hasta ahora no hubo ningún dirigente peronista que se haya fugado ante una orden de un juez, ante un requerimiento de un juez, una indagatoria o lo que fuere. Pero acá hay un modus operandi que vemos que se repite. Entonces, todas estas versiones son absolutamente verosímiles. Obviamente después está nuestro trabajo de comprobarlas o no y ir más hondo y saber si estuvieron, quiénes, cuándo, de qué se habló. Bueno, pero toda esta información que empieza a aparecer primero como versiones, hasta ahora se fue confirmando siempre. Hasta ahora no hubo ninguna de estas que apareciera y que saliera alguien a desmentirla, ¿no? Parece que desmentir no es una herramienta en la cartuchera de Juntos por el Cambio en este momento. No, y de hecho Waldo Wolf dijo que había parte que era cierta. Sí. Lo dijo también el propio de Alessandro, y en Off the Record, el día de las filtraciones, lo contamos acá, desde Juntos por el Cambio, te hacían llegar otra tanda de capturas de chats que supuestamente eran las originales y donde se reconocía que había diálogos de Alessandro con Violante, de Alessandro lo con dice el Troncoso. propio D'Alessandro en su presentación a la justicia. Digo, cuando denuncia a Tailade recientemente, después de esta segunda filtración, dice, o sea, concretamente, que en esas conversaciones fueron editadas y manipuladas. O sea, da por cierta que existieron esas comunicaciones. Lo que dice es, me las editaron de alguna manera para poder sostener la denuncia de espionaje ilegal también, ¿no? Es muy gracioso que se hayan metido en YouTube para buscar un tutorial. Eh, Para saber lo de cómo... Wolf, lo de referís a Waldo Wolf, Wolf, claro. claro. O sea, a ver, cómo adulterar un chat. Claro. Es muy gracioso, ¿no? Sí. Que haya sucedido Hay igual eso. tal vez unos ajustes en diferencia. Sí que Pepín Rodríguez Simón tenía una autorización para salir del país con el compromiso de volver, incluso con pasaje de regreso presentado, y se fugó, es decir, se negó a ajustarse a derecho. En el caso de Robles no hay un impedimento de salir del país, sin embargo, todo indicaría que si vos te ajustás a derecho, no te estás yendo 3 días después del país, eso es por lo menos digo, lo que indicaría, y a su vez la necesidad de que se apure la tramitación judicial de todo esto, ¿no? Porque si no, no va a ser un solo Pepín. Y por otro lado, la pregunta también es, bueno, si Alessandro pidió licencia, más allá de la irregularidad que están mencionando varios legisladores y legisladoras de la ciudad en cuanto a que no es posible por estos motivos y demás, ¿no amerita que Robles también pida una licencia de sus funciones? Digo, porque básicamente tendría el mismo problema. Sí, se también te ahí habría que meter en la misma bolsa Arcolini, a los dos claro. Maíques. Stornelli hace 3. Stornelli es como el meme ese de que se lo dejaron olvidado, ¿no? Bueno, sí, podemos seguir la lista, ¿no? Los jueces Borinsky, Hornos, digo, no terminamos más, me parece. No, por eso el problema es claramente estructural a esta altura del partido. Te vuelvo un toque al tema de los gobernadores también, ¿no? Porque vos planteabas cómo antes por ahí los veía uno más centrados en su provincia, y se da la particularidad de que este tema es un tema nacional pero local al mismo tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de coparticipación, que después deriva en el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, pero que también está íntimamente vinculado a ese fallo y a cuál puede ser la resolución, porque si esta Corte no sigue, me imagino que la medida cautelar esa se cae por completo y van a tener, o se va a pedir que se caiga y que se vuelva a revisar, ¿no? Por lo tanto, queda sin ningún efecto. Entonces yo me fijaría también cuál es la posición de los gobernadores que no salen firmemente y hasta las últimas consecuencias a defender los fondos que le tienen que llegar a su provincia. Y también me pregunto cuántas personas, cuántos dirigentes se pueden llevar si se arma efectivamente este conglomerado de centro, porque por lo menos a nivel dirigencial uno está viendo que
a Bordet se le están, por decirlo de algún modo, revelando los legisladores y dicen que Bordet haga lo que quiera, nosotros vamos a acompañar el pedido de juicio político, ¿no? Entonces, también para que analice cada uno que esto no es un tema nacional solamente, también es un tema local y que no sé si efectivamente les sirve en materia política. Sí, y también sacando a Córdoba, donde ya la relación con el kirchnerismo es más compleja, es muy distinta y demás, los otros son gobernadores a los cuales, si el peronismo kirchnerista decide abrirles una lista por afuera, los saca de la gobernación. Probablemente no le alcance para ganar, termina entregándoselo a la derecha más dura, pero ni Bordet, ni Perotti, ni Uñac pueden ganar si les compiten las elecciones, no en las PASO, sino en las elecciones, el día que se cuentan los votos en serio, otro candidato peronista. Sí, totalmente. Todavía ni Perotti ni Bordet dijeron quiénes van a ser los candidatos a gobernador en su provincia. Sí. No está determinado y ya falta muy poquito. Ya están ahí nomás. Y Uñac, bueno, está pendiente de esta situación en la Corte Suprema, ¿no? Para saber qué es lo que va a pasar en la provincia. Le quería preguntar a Carla, porque en medio de estos carpetazos que veníamos hablando y estas internas de servicio de inteligencia y demás, reaparece Macri, ¿no? Sí. Justamente, que para comodidad de Horacio Rodríguez Larreta, que siempre, cada vez que aparece Macri, que hoy de hecho va a estar con el emir de Qatar. ¿Qué es eso? No sé, termina de es quedar claro. muy extraña la agenda de Mauricio, ¿no? Querrá que le pongan el mantito negro como a Messi. Por los reyes, claro. Pero además que estabas en medio del mundial y decís, che, macho, tenés que conocer la Patagonia Argentina, no sabés lo que... Por ahí guarda con eso, por ahí le entrega unas cuantas hectáreas, ¿no? Eso iba a decir, no se juntarán en el lago escondido, ¿no? Claro. Sí, bueno, está muy cerca, ¿no? Esto para Lewis y el que está al lado para el emir, ¿viste? Cuidado. Está muy cerca, es muy extraño toda esa situación. Y que Sí. ahora reaparezca Macri en Sí, medio de todo esto. dicen que va a ser un acto muy, digamos, con corte electoral, a diferencia tal vez de otras presentaciones del libro donde la verdad que no dejó absolutamente nada, más allá de un beso con su señora esposa. Dicen que esta vez va a tener un corte electoral importante. Va a ser en el Costa Galana. ¿Saben cuánto sale la habitación para ese día, para el 12, que es el jueves de la semana que viene? No, ¿cuánto? Según el lujo, no sé si quieren ir, entre 50 y 100 mil pesos. Una la ganga. noche. Para el emir es una ganga. Para el El emir es emir una no paga ganga. con el vuelto. Yo me quería morir cuando vi eso. Dije, 5 mil pesos para mí ya es un montón. Pero bueno, sí. Ellos se Acá manejan el con destape, otros acá el destape parámetros. te paga la habitación. Ah, para que pero vayas a muy cubrir. bien. Pero muy bien, así cubrimos. Pero Perdón, bueno. se ligó una línea que Sí, alguien sí, que sí. dijo ni en pedo. Me dicen que no, pero yo finjo demencia. Pero bueno, ahí la gran pregunta es si Macri va a ser candidato o no, ¿no? Yo lo veo bastante afuera. Y creo que no soy la única. Pero bueno, va a ser interesante esta reaparición en medio de esta situación, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, reconocen que claramente el tema de Alessandro fue uno de los temas que se habló en la bilateral de Macri y Larreta en el sur para despedir el año. Sí. Yo, sobre si va a ser candidato o no, digo lo mismo de siempre cuando hablamos de estos temas. Una cosa es el análisis político que uno puede hacer, que indica que no. Sí. Y otra cosa es otro nivel de análisis, porque hay cuestiones dentro de Juntos por el Cambio que no se deciden por política, se deciden por chantaje. Sí. Y si Macri quisiera ser candidato, ha demostrado que tiene los medios para que el resto tenga que aceptarlo. Porque hasta ahora, cada vez que Macri quiso algo, cualquier conato de resistencia fue reducido. No hubo hasta ahora ningún conato de resistencia exitoso contra Macri en la historia del PRO. Sí. Entonces, políticamente hablando, la candidatura de Macri hoy parece muy inviable, sí, la verdad que sí. Ahora, ¿Macri quiere o no quiere? No lo sé. Y si quiere, ¿tiene los medios para hacerlo? Sí, definitivamente sí. Y por otro lado, más allá de esto, ¿cuánto puede soportar la candidatura de Larreta? ¿Cuánto más de esto puede soportar la candidatura de Larreta? Sí. Pues sí, parece inviable la de Macri, pero la candidatura de Rodríguez Larreta no es la misma que hace 10 días atrás. ¿Te acordás que había empezado a poner ministro? Vengo con una feminista, vengo con una Sí. Mariano Zenés, ya estaba como armando el gabinete. Sí, bueno, y como hoy es Scioli en otra. 2015. ¿La verdad? Scioli armaba el gabinete durante la campaña también. Y la armaban reuniones con jueces, ¿recuerdan también? Sí. Digo, y justo. Y hoy es otra cuestión, ¿no? La candidatura de Larreta, decís vos, hay que ver cómo se desarrolla esto, Sobre- qué es lo que se va conociendo. Sobre todo porque falta un montón para las Por elecciones. eso. Recién estamos a, ¿qué? 6 de enero, chicos. 6 de enero. Está ¿Vinieron los empezando Reyes?
La primera semana de la ¿Me campaña. dejaron algo? Y en contrapartida hablábamos hoy, vamos a hablar un poquito del Frente de Todos también, el juicio político como un poco volvió a centrar a Alberto Fernández, ¿no? Sí. Comentaban ayer, hablaba con funcionarios que estuvieron en el asado con los intendentes, de que se lo ve seguro en esta decisión que tomó y un poco fijando agenda, algo que al gobierno le costó horrores en estos años, siempre fue un poco a la saga, y con esta cuestión un poco está liderando la agenda. Ayer ahí estaba, bueno, salieron los senadores de Juntos por el Cambio, bueno, salen como nosotros a responder a la defensiva, confusos, ¿no? La iniciativa la recuperó el peronismo y es cierto que Alberto, a partir del juicio político, ganó centralidad. Yo agregaría dos factores a ese análisis. Uno, el económico. ¿Sí? Si puede ganar centralidad y espacio el presidente es porque la economía está tranquila. Y de hecho lo está, y están cerrando, cuando aparecen los primeros números ya del año pasado cerrado, son buenos, crecimiento por 2 años consecutivos no se daba hace mucho. Hay varios indicadores de la macro que están realmente muy robustos. Es cierto que si eso no se redistribuye, no sirve para ganar la elección, no sirve para llevar adelante un buen gobierno desde la bandera y la plataforma del peronismo. Pero negarlo sería necio y reconocer que sin eso de fondo el presidente no podría estar... O sea, ¿ustedes se imaginan avanzar con el juicio político si estuviéramos en el medio de una corrida como en julio? Y no. No, es imposible. Y el tercer factor que creo que en el que apuesta Alberto Fernández para terminar de consolidar un resto que le permita, digamos, llegar con aire político hasta diciembre, es el escenario internacional, un escenario en el cual él siempre se mostró más cómodo que en el nacional. Es algo que nosotros contamos desde el primer viaje que él ha hecho. Él afuera se desenvuelve de otra forma, encuentra una facilidad que acá se le hace esquiva, y que él ahora quiere traer a la Argentina. Porque vamos a tener el 23 la llegada de Lula, el 24 la CELAC con casi todos los mandatarios del continente, incluyendo varios nombres interesantes y pesados. La invitación formal a Estados Unidos y a China para que vengan a formar parte de eso, que hasta donde tengo entendido no es solo testimonial. Es decir, es muy difícil que se pueda concretar, pues son dos agendas muy complicadas, la de Xi y la de Biden, pero en ninguno de los dos casos le dijeron gracias, pero no. ¿Sí? Está latente esa posibilidad, y ahora se confirmó la visita del alemán, de Scholz también, Scholz, antes sí. del fin de mes. Entonces, en 10 días Alberto va a poder mostrar fotos con un montón de figuras muy importantes, va a firmar un acuerdo con Lula, que atentos a eso, porque va a dar que hablar. Sí, a mí me dijeron, va a ser la noticia en conjunto más importante que hay en Argentina y Brasil desde cuando decidieron cancelar la deuda del FMI juntos. ¿Sí? Va a ser una batería de medidas, algunas de las cuales ya se conocen, que tienen que ver con swap de monedas, con nuevos términos de intercambio comercial, la posibilidad de incluso empezar a avanzar hacia una moneda única, también con cuestiones de integración energética, científica. ¿Sí? Son como 30 medidas, pero hay algunas que me dicen a mí, se siguen trabajando en secreto y pueden generar un altísimo impacto político. Está claro que Lula necesita que el peronismo siga siendo gobierno después de diciembre de este año. Es clave para su propio proyecto político y va a trabajar en ese sentido. Le sumás al resto de los líderes de América Latina, le sumás a el líder de Alemania, la posibilidad de que vengan, y si llegara a darse sería algo de una importancia equiparable al G20, sobre el cual Macri hizo dulce de leche, se pasó meses, digamos, ordeñando ese éxito. Si llegaran a confirmarse la presencia de Biden y Xi Jinping en Buenos Aires, sería hasta incluso, te diría, más meritorio, porque el G20 vino acá por sorteo, le tocó a Macri por sorteo, no por mérito. Si llegan a venir Biden y Xi Jinping, va a ser un mérito de la diplomacia argentina. Entonces, ahí, con la economía, con el mapa exterior y recostándose en los gobernadores en el interior, creo que es donde Alberto está pudiendo construir la fortaleza que le estaba faltando. Lo que digo yo es que tiene que ser muy inteligente cuando decida cuándo, cómo y para qué va a usar ese capital político y esa fortaleza. Claro. Porque se le puede ir de las manos en un segundo si toma la decisión equivocada, o puede
de alguna manera empezar a construir el legado que deje, si sabe utilizar esto de manera correcta y asume que no va a ser candidato en octubre, porque esto es algo que más allá de que nadie lo va a decir formalmente, hoy en el peronismo no tiene plafón para hacerlo, no hay nadie que esté apostando por él. Y si él eso lo logra asumir y lo logra dar como una decisión propia en pos del bien del país y no como viene haciendo hasta ahora, que lo demora hasta que termina pareciendo que lo hace porque no queda otra, bueno, a lo mejor ahí él puede empezar a construir un legado y una imagen muy distinta a esa imagen desteñida que tuvo estos primeros 3 años. Porque es cierto que yo creo, y lo dije varias veces y lo voy a repetir, la historia va a juzgar a este gobierno mucho menos duramente que lo estamos haciendo nosotros en este momento, porque muchas de las miserias de estos años en los libros de historia no van a aparecer, y sí logros que realmente ha tenido durante la pandemia, con la economía y demás. Y si él logra empezar a adelantar ese cambio de óptica sobre su gestión, bueno, para él va a ser muy bueno, sin duda. Y también es necesario para que el peronismo llegue con posibilidades a octubre del año que viene. Así que con eso, si quieren, vamos redondeando este pase, porque en un par de minutitos vienen los títulos. No sé si quieren agregar algo más. No, coincido. No, yo creo que de ninguna manera le da la posibilidad para pensar en una reelección, como en algún momento planteaba. Yo también decía antes que, bueno, creo que toma una posición más inteligente en eso, porque ya no habla de ese tema ni lo roza, pero sí le da la posibilidad de estar sentado en una mesa donde se va a definir qué va a pasar con el Frente de Todos y cómo se va a reestructurar, que obviamente va a estar Cristina o quien Cristina designe, ahí también va a estar Massa, pero bueno, Alberto que hasta hace poco parecía un poco un jarrón chino, que no sabía dónde había que ponerlo, ahora bueno, adquirió cierta centralidad, de nuevo se reubicó, ¿no? en este panorama. Sí, aclarar que toda esta especulación que hice recién, si no baja la inflación y no aumenta los sueldos, bueno, no llega a ningún lado. Pero más vale. Pero no lo dije explícitamente porque lo decimos todos los días y lo damos por sentado. Sí. Pero es así, ¿eh? No, pero es que además cada vez que discutís algo en profundidad, siempre llegan mensajes diciendo, claro, bueno, están contentos o tranquilos o felices por el impulso del juicio político, pero porque llegan a fin de mes. Sí. Si no llegas a fin de mes, y la verdad es que no sé si estás tan feliz solo con eso. Pero como es dice Cristina, una cosa tiene mucho que ver con la otra. Obviamente, muchísimo. Y ese es el trabajo que el Frente de Todos y los medios de comunicación tenemos que hacer para que se comprenda que no son dos universos separados.